Nuevamente les traigo este material mediante el cual les explico la proyección de pagos laborales a costos año 2023 para una empresa o negocio que contrate a un trabajador a costo de salario mínimo. Tengamos en cuenta que el incremento del salario mínimo para el año 2023 fue del 16% de acuerdo al decreto 2613 de diciembre 28 del 2022. Aquí tenemos el decreto y en su artículo primero establece el salario mínimo legal mensual en la suma de 1.160.000 pesos, pasando de un salario de $1.000.000 a 1.160.000 pesos. De igual manera, hubo un incremento en el auxilio de transporte. Este fue ya no del 16%, sino del 20%, de acuerdo al decreto 2614 del mismo día, 28 de diciembre del 2022. Aquí también tenemos el decreto, el cual en su artículo primero establece dicha cuantía, 140.606 pesos. Ahora miremos la proyección de estos costos a salario mínimo para esta vigencia 2023. Así pues que una empresa o negocio o persona que contrate a un trabajador a costo de salario mínimo durante el año deberá cancelarle 13.920.000 pesos, es decir, 1.160.000 por 12 meses. Aquí tenemos la fórmula, deberá pagar esta suma. Aparte del salario mínimo, ¿qué otros conceptos deberá asumir? Tengamos en cuenta que sobre ese salario mínimo también debe contribuir con unos aportes al sistema general de seguridad social. Entre estos aportes a salud, a una tarifa del 8.5%, es decir, que mensualmente deberá pagarle al Estado 98.600 pesos. Si lo multiplica por 12, deberá asumir una suma de 1.183.200 pesos. Asimismo, deberá pagarle al Estado por concepto de aportes a pensión un 12%, es decir, 1.160.000 por el 12%, nos da un aporte mensual a pensión por 139.200 pesos y en forma anual de 1.670.400 pesos. Aportes a ARL. Aquí hacemos la proyección con la tarifa mínima. Tengamos en cuenta de que existen otros porcentajes dependiendo del riesgo del empleo. Si tomamos el salario mínimo por este porcentaje mensual, tenemos un aporte de 6.055 pesos multiplicado por 12, deberá asumir 72.662 pesos. Entonces, hasta el momento, aparte de tener que asumir el pago del salario mínimo, también tendrá que asumir el pago de los aportes a salud, pensión y ARL. Vale la pena aclarar que para el cálculo de cada uno de estos valores solamente se tuvo en cuenta el salario mínimo mensual. No se tuvo en cuenta el auxilio de transporte, ya que este no constituye salario. Así está definido por la norma laboral. El auxilio de transporte no constituye salario y por lo tanto no hace parte de la base para el cálculo de estos aportes. Pero esto no es todo. También deberá asumir el pago de los aportes para fiscales. ¿Cuáles son estos aportes? Aportes al SENA, aportes al ICBF y aportes a la caja de compensación. SENA en un 2%, ICBF en un 3% y la caja de compensación en un 4%. Si tomamos la base que corresponde únicamente al salario mínimo, tenemos los siguientes valores. SENA, 23.200 pesos, multiplicado por los 12 meses, deberá asumir 278.400 pesos. ICBF, 34.800 pesos, multiplicado por 12, los 12 meses, nos da 417.600. Y para la caja de compensación familiar, el salario mínimo por el 4% nos da 46.400 pesos multiplicado por 12, nos da la suma de 556.800 pesos. Es decir que hasta el momento, por concepto de salario mínimo deberá asumir 13.920.000
Por concepto de aporte al sistema de seguridad social y pensión, 2.926.262 y por concepto de aportes para fiscales, 1.252.800 pesos. Así como en los aportes a salud y pensión no se tuvo en cuenta el auxilio de transporte. La base utilizada solamente fue el salario mínimo. Recuerden, el auxilio de transporte no constituye salario. Nos queda pendiente algo y es la provisión que debe realizar el empleador en relación a las prestaciones sociales. ¿Qué tipo de prestaciones sociales tiene derecho el trabajador? Tiene derecho a la prima de servicios en un 8.33% mensual, la prima de vacaciones en un 4,17% mensual, las cesantías en un 8,33% mensual y los intereses sobre las cesantías en un 12% anual. Para el caso de estos cálculos, sí se va a tener en cuenta el auxilio de transporte, excepto para las vacaciones. Entonces aquí se tendrá en cuenta no solamente el 1.160.000, sino también los 140.600 pesos. Veamos la fórmula. Miremos, aquí se tomó 1.160.000 más los 140.606 pesos y nos da como resultado en prima de servicios 108.340 pesos multiplicado por los 12 meses nos da la suma de 1.300.086 pesos. La prima de vacaciones no se considera el auxilio de transporte, solamente se tuvo en cuenta el salario mínimo 1.160.000 y eso nos da la suma mensual de provisión en este concepto por 48.372 pesos, que multiplicado por 12 nos da 580.464 pesos. Para las cesantías, igual se tienen en cuenta los dos conceptos, auxilio de transporte y salario. Aquí está la fórmula, tenemos los dos conceptos, así como en la prima de servicios, razón por la cual nos da el mismo valor mensualmente multiplicado por 12 nos da 1.300.086 pesos. Y para los intereses sobre las cesantías es más sencillo. Simplemente tomamos el valor de las cesantías y lo multiplicamos por el 12%. Y eso nos da el valor mensual que si lo multiplicamos por 12 nos da 156.010 pesos. Así pues que como provisión de prestaciones sociales, el empleador deberá asumir la suma de 3.336.646 pesos. Ahora, si sumamos cada uno de estos conceptos de manera mensual, tenemos que ese 1.160.000 pesos con estos conceptos adicionales, aportes a salud y pensión, aportes para fiscales y la provisión de prestaciones sociales, quedaría en 1.926.915 pesos, que si lo multiplicamos por 12 quedaría en 23.122.980 pesos. Veamos los conceptos que estamos sumando. Se está sumando los 13.920.000 solamente de salario, los 2.926.262 de aportes a salud y pensión, el 1.252.800 de aportes para fiscales y los 3.336.646 de las provisiones de prestaciones sociales. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, es que algunas personas, empresas o negocios pueden estar exoneradas del pago de algunos aportes. Es decir, que ya no van a tener que asumir de manera mensual esta cantidad ni de manera anual esta cantidad si realmente resultan exoneradas del pago de estos aportes. ¿Y esto quién lo define? Esta exoneración está definida por el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, que dice exoneración de aportes. Estarán exoneradas del pago de los aportes para fiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, las sociedades, ojo, esta es la parte importante, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas que sean contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios. Esta es la característica que se debe tener en cuenta, que sean contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, porque si no lo están, entonces no estarían exoneradas del pago de estos tres conceptos: ASENA, ICBF y aportes a salud. Ojo, pero que correspondan a aquellos trabajadores que devengan individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, que solamente aplica para trabajadores que ganen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero no solamente aplica para las sociedades y personas jurídicas, también aplica para personas naturales empleadoras con la misma exoneración de estos conceptos: SENA, ICBF y aportes a salud y pensión, también conservando la misma característica, que devengan menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ojo, y otra condición adicional, y es que deberán tener contratados más de 2 trabajadores. No aplicaría para aquellos que empleen menos de 2 trabajadores. Así pues, que como empresa o negocio o como persona natural cumple con estas condiciones del artículo 114-1 del Estatuto Tributario, no tendrá que asumir los aportes ni a salud, ni a SENA, ni al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es decir, que ese aporte mensual que usted debe hacer a cada uno de sus trabajadores de 1.926.915 le va a disminuir a 1.770.315 pesos. Si lo miramos de manera anual, la disminución sería de 23.122.980 pesos a 21.243.780 pesos. Va a estar exonerado durante todo el año por estos conceptos en un valor de 1.879.200 pesos. Algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es que esta proyección que les estoy mostrando acá no está teniendo en cuenta ningún tipo de pago adicional al trabajador, como dotaciones, horas extras, comisiones. Solamente es a costos de salario mínimo, porque de igual manera las empresas, aparte de estos reconocimientos, también están en la obligación, por ejemplo, de dar dotación a sus empleados, pero esta no ha sido considerada dentro de esta proyección. Bueno, mis amigos y mis amigas, espero pues que este material, como siempre, sea de mucha utilidad dentro de su empresa o negocio, así como dentro de su profesión. Los invito para que se suscriban a mi canal, activen la campanita y sigan recibiendo de manera permanente todo el material que estoy trabajando para ustedes y que estoy seguro va a ser de mucho interés. Muchas gracias por visitarme. Hasta la próxima.